En 1939, Winston Churchill llamó a Rusia un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. Parece que las cosas cambian, pero siguen igual. Porque, décadas después, sus palabras todavía capturan lo desconocido de Rusia. En los meses previos a la invasión de Ucrania por parte de Moscú, muchos comentaristas argumentaron que eso nunca sucedería. Se pensaba que las sanciones occidentales, el aislamiento diplomático y las pérdidas militares harían que ese movimiento fuera ilógico para el Kremlin, pero se equivocaron. Ucrania fue una picadora de carne con más de 1 millón de soldados muertos y heridos, pero Rusia igual invadió. Resulta que cosas como el buen sentido estratégico eran consideraciones secundarias frente a la embriagadora mezcla de ideología, nacionalismo y ambición histórica. El Kremlin había estado a medias, y esto sugiere algo peligroso, que Moscú sigue siendo tan inescrutable como siempre. Aunque parezca una locura que Rusia, en su estado actual, se arriesgue a invadir otro país, eso no significa que no ocurra. Y quizás ningún lugar esté en riesgo. Como Kazajistán, el país con la poco envidiable distinción de compartir la frontera más larga con Rusia de cualquier nación, Kazajistán también sufre por carecer de la protección de una alianza como la OTAN. En cambio, su seguridad supuestamente está garantizada por el vecino que ahora representa su mayor amenaza. La planificación de contingencias es ahora esencial en la política exterior de Astana. ¿Pero puede Kazajistán mantener al oso a raya o está condenado a convertirse en la próxima Ucrania? Antes de seguir con el episodio de hoy, quiero mostrarte algo genial. Este es el libro La Guía Definitiva para Reconstruir la Civilización. Parece como si hubiera sido ilustrado por un ingeniero medieval que viajó en el tiempo al futuro y se dedicó a la publicación de libros. Son sus palabras, no las mías, pero es cierto. Observa, abriré una página al azar. Mira, todo es sobre bicicletas, lo voy a voltear. Este libro es muy pesado, realmente es un libro de mesa de centro. Solo lo hojeas a otra página y habrá alguna ilustración hermosa de... ni siquiera sé qué es eso. Oh, wow, es sobre artes marciales. Son solo tipos peleando y cómo funciona. Jesús uno le arranca la columna a otro, ¿ja? Oh, es realmente increíble. Libro fantástico de 400 páginas sobre inventos, ciencia, filosofía y curiosidades que recopila los descubrimientos humanos hasta hoy, en un solo volumen bellamente impreso. El papel, la portada, las ilustraciones, todo está bellamente ensamblado. Mentes hambrientas. El equipo recaudó 2 millones en Kickstarter, mostrando el interés del público. No es solo otro libro, es uno de mesa de centro ideal para iniciar conversaciones. Es simplemente algo hermoso en este momento. Puedes conseguirlo con un descuento de temporada usando el código WARAGRAPHIC. Es 10 en el enlace de abajo. Así se llamaba el canal. Supongo que no actualizaron el enlace. Te recomiendo mucho que consigas uno antes de que desaparezcan otra vez. Y volvamos al episodio de hoy. Bueno, empecemos con una pequeña cita aquí. Mira a Ucrania con atención. Piénsalo seriamente. Estas fueron palabras del comentarista ruso Tigran Kyossian tras la decisión de Kazajistán de cancelar el desfile del Día de la Victoria en 2022. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Kazajistán, Abeg Smariarov, calificó el comentario como ofensivo y lo reconoció. Quizás la declaración de Kyossian refleje las opiniones de cierta parte del público ruso y del establecimiento político. Fin de la cita. No fue un caso aislado. En agosto de 2022, el expresidente ruso Dmitry Medvedev llamó en redes sociales a Kazajistán un estado artificial. A pesar de que fue eliminado poco después y se culpó a los hackers, los residentes de Kazajistán lo tomaron como una amenaza. Quizás no sea una sorpresa cuando recuerdas que la supuesta artificialidad de Ucrania fue una de las justificaciones de Putin para invadirla. Putin, durante una visita de Estado en agosto de 2014, elogió al presidente de Kazajistán, Nursultán Nazarbayev, repitiendo estas opiniones y citándolo. Aquí, él creó un Estado en un territorio que nunca antes había tenido un Estado. Los kazajos nunca habían tenido soberanía estatal. Lo creó insinuando que Kazajistán nunca fue independiente antes de 1991, dio a entender que la existencia de Kazajistán era un regalo de Moscú. En conjunto, estos comentarios ofrecen una visión de la mentalidad del establishment ruso respecto a Kazajistán. Combina eso con un sentido histórico de derecho mezclado con una mentalidad estratégica centrada en que la fuerza es lo correcto. Y empieza a formarse un panorama preocupante, uno que no ha pasado desapercibido en Astana. La idea es que si Rusia llegara a invadir otro país después de Ucrania, lo más probable es que sea Kazajistán. Desde un punto de vista, esa idea parece fantasiosa, ya que la aventura ucraniana de Rusia resultó ser un atolladero y difícil de justificar. ¿Cómo podría Moscú inventar una narrativa para convencer a su propia gente de la idea de atacar Kazajistán?
Sin embargo, desde otro punto de vista, tiene perfecto sentido. La máquina de propaganda de Moscú ha sido desde hace mucho tiempo experta en enfocarse en agravios históricos percibidos, como usar la cesión de Crimea a Ucrania por parte del líder soviético Nikita Khrushchev en 1954 como justificación para la invasión de 2014. Una postura similar podría aplicarse a Kazajistán, que como República Socialista Soviética fue centro de agricultura colectiva, industria, pruebas nucleares, lanzamientos espaciales y campos de trabajo forzado. Para Rusia, una invasión exitosa podría, por lo tanto, atraer a aquellos en Rusia que aún están resentidos por haber perdido la Guerra Fría y la desintegración de la que alguna vez fue la poderosa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en estados independientes. Entre ellos está Vladimir Putin, quien famosamente calificó el colapso de la Unión Soviética. La cita, la mayor catástrofe geopolítica del siglo, considerando que el siglo XX nos dio 2 guerras mundiales. Eso es una afirmación fuerte. Como muchos hombres de su edad, Putin tiene un gran interés en la historia. Los analistas sostienen que él alberga el deseo de retroceder el tiempo a los días de gloria de la era soviética, cuando Moscú dominaba a sus vecinos y exigía lealtad regional. Aunque no se sabe con certeza cuánto influyeron los agravios históricos en su decisión de invadir Ucrania, la evidencia es clara. Mientras que la narrativa rusa compartida con la comunidad internacional a menudo ha culpado a la expansión de la OTAN hacia el este, la justificación de la guerra a nivel interno se ha apoyado en afirmaciones nacionalistas sobre la recuperación de tierras históricas rusas. Proteger al régimen autoritario del contagio prodemocrático desde la frontera probablemente también influye en la ecuación. Según el profesor Bian Alexander Dubin, Putin realmente cree, de manera profunda y genuina, en la narrativa nacionalista de que Ucrania es territorio ruso histórico y no un Estado-nación propio. Algunos sostienen que esta perspectiva es parte de una visión más amplia del espacio postsoviético. Considerando sus comentarios anteriores sobre la condición de Estado de Kazajistán, hay razones de sobra para preocuparse de que esta mentalidad pueda aplicarse también allí. La presencia de población rusoparlante en Kazajistán tampoco es buena señal para Astana. Analistas políticos consideran que la población rusa en Kazajistán puede ser una desventaja geopolítica, ya que Putin promete proteger a los hablantes de ruso en todo el mundo. Según Minority Rights Group, en Kazajistán hay 38 millones de rusos étnicos de una población de 208 millones. En comparación, Ucrania tiene 71 millones de rusos étnicos de una población de 39 millones. Las proporciones similares y como Putin presenta la invasión de Ucrania para proteger a los rusos étnicos es comprensiblemente alarmante para Astana. Estas preocupaciones aumentan por la concentración de rusos étnicos en el norte de Kazajistán, fronterizo con su antiguo amo. Una situación no muy diferente a la distribución de hablantes de ruso en el este de Ucrania, como en el Donbass. Los intentos en Kazajistán de distanciarse de su pasado ruso pueden reforzar la narrativa de Putin. Nacionalistas en Kazajistán han impulsado una promoción más fuerte del kazajo sobre el ruso. Se ha informado que los ruso-hablantes son excluidos de decisiones políticas. Aunque las narrativas sobre proteger a los rusos étnicos en el extranjero sean débiles, es probable que el Kremlin use este argumento si hay una guerra con Kazajistán, en vez de alimentar las motivaciones más insidiosas en juego. Uno de los factores es la abundancia de recursos naturales en Kazajistán, ya que el 58% de su territorio es desierto o semidesierto. Se te podría perdonar por pensar que el país no aporta mucho en cuanto a recursos, pero estarías completamente equivocado. En cuanto a combustibles fósiles, Kazajistán tiene extensas reservas de petróleo, gas natural y carbón. El país lidera en producción de uranio y probablemente posee grandes depósitos de hierro, manganeso, cromita, cobre, zinc, plomo y oro. El país también posee depósitos significativos de minerales de tierras raras como cerio, lantano, neodimio e itrio, necesarios para producir componentes en dispositivos como teléfonos inteligentes, vehículos eléctricos y tecnología de energía renovable. El hallazgo de un gran yacimiento en Karagandí sitúa a Kazajistán como el tercer país con más reservas de tierras raras, después de China y Brasil. La abundancia de recursos puede beneficiar, pero también hacer a los países vulnerables a la interferencia externa. A esta situación a menudo se le conoce como la maldición de los recursos. Evitarla es complicado y pocos países ricos en recursos lo logran. La lista de naciones que han caído en esta trampa debería advertir a Kazajistán que por su abundancia de recursos es la estrella actual. Para los oportunistas que esperan entre bastidores, los premios que podrían venir con una invasión exitosa de su vecino del sur podrían ser suficientes para tentar a Putin a intentarlo. En cuanto a cómo podría ser eso y qué tan factible sería, bueno, nos alegra que lo preguntes.
Saquemos la parte fácil del camino. Primero, una invasión rusa a su vecino del sur sería geográficamente factible, ya que ambos comparten la frontera terrestre continua más larga del mundo, que se extiende por más de 7.600 kilómetros. Moscú tiene muchas opciones cuando se trata de posibles puntos de entrada. Y para esos canadienses molestos que comentarán que la frontera terrestre más larga del mundo es la de Estados Unidos y Canadá, han sido descalificados. La frontera entre Estados Unidos y Canadá solo es más larga si se cuenta Alaska, por lo que no es continua. Si solo hablamos de fronteras continuas, entonces la de Kazajistán y Rusia es más de 1.000 kilómetros más larga que la frontera entre Canadá y los Estados Unidos continentales. Así que ahí tienen un dato divertido de geografía. Que tengan un buen día. Además, con las tierras entre ambos ubicadas en la mayor parte de la plana estepa euroasiática, un ataque enfrentaría pocos obstáculos naturales. Lo que hace que este dolor de cabeza sea aún más agudo para Kazajistán es el hecho de que su capital y centro político, Astana, se encuentra aislada en la estepa, ubicada relativamente cerca de la frontera con Rusia. En consecuencia, cualquier intento temprano de Moscú por decapitar al liderazgo probablemente encontraría menos obstáculos que su fallido asalto a Kiev en 2022. Sin que el fracaso preparara el escenario para lo que se convirtió en un atolladero. No se puede exagerar la importancia estratégica de tomar la capital desde el principio. Varias otras consideraciones logísticas también jugarían a favor de los líderes militares rusos. Por ejemplo, las conexiones viales y ferroviarias entre ambos países podrían servir como líneas de suministro para mover equipo, personal y provisiones en caso de hostilidades. Rusia cometió errores repetidos en sus suministros en Ucrania, sobre todo al inicio, por lo que Moscú probablemente ya aprendió de ellos. Las líneas de suministro largas causaron escasez de combustible, alimentos y municiones, y depender de carreteras volvió vulnerables a los convoyes. La cercanía de bases militares rusas facilita proyectar fuerzas en varios ejes. Aquí tienes un resumen de algunos ejemplos principales. Aeródromos del Distrito Militar Central, como las bases aéreas de Orenberg, Dombarovsky y Cheveneki, podrían operar desde el norte. Las bases en los distritos militares del sur, como Znamensk, Astrakhan y Volgogrado, podrían apoyar el despliegue de fuerzas desde el oeste, incluyendo el Mar Caspio. Nuestros puestos en el distrito militar del este, como Ucrania, Domna, Dizomgi, Kerber y Bogdivenka, también podrían aportar capacidades desde el este. Y si eso no fuera suficiente, las instalaciones en Kirguistán al sur, como Kant, podrían usarse potencialmente en un papel similar a cómo las fuerzas rusas entraron a Ucrania desde Bielorrusia. No es seguro que Kirguistán lo permita ni que Bishkek lo rechace, y Moscú aún tiene otros factores a favor. Kazajistán, con 208 millones de habitantes y la novena mayor superficie mundial, tiene una de las densidades de población más bajas, solo 8 personas por kilómetro cuadrado, aunque Kazajistán está experimentando urbanización con aproximadamente el 63% de la población viviendo en áreas urbanas. El país mantiene una población rural significativa. ¿Por qué es importante? Significa que hay pocos kazajos para resistir una invasión. Esto reduce la probabilidad de una escena de combate urbano prolongado y agotador como la de Ucrania, donde la población urbana es de casi el 80% y la población total es de 39 millones. Además, aunque Rusia es un estado cansado de la guerra, otro efecto secundario de la guerra en curso en Ucrania es que la economía ahora está firmemente orientada hacia la guerra. Moscú ha aumentado el gasto en defensa y adaptado fábricas para producir más armas y equipo militar a fin de apoyar el esfuerzo bélico. Como resultado, Rusia está produciendo más armas que en cualquier otro momento de su historia reciente, con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmando que el país, citándolo aquí, ahora está produciendo 3 veces más municiones en 3 meses de lo que toda la OTAN produce en un año. Aunque la mayoría de esta producción se envía al frente en Ucrania, una pausa o fin de los combates permitiría reabastecer los arsenales rápidamente. Si el Kremlin cree que estos cambios económicos le permiten lanzar una ofensiva con resultados rápidos, la tentación podría ser irresistible, especialmente considerando la alternativa. Como la economía rusa depende del gasto militar para crecer a corto plazo, un fin abrupto de la guerra en Ucrania podría causar una grave crisis económica. Moscú, por lo tanto, se encuentra atrapado en un círculo vicioso donde prolongar la guerra corre el riesgo de profundizar sus problemas económicos. Sin embargo, terminarlo implica riesgo de una fuerte contracción. Como lo señala el Centro Internacional para la Defensa y la Seguridad, cito, por un lado, la expansión interminable del gasto en defensa no es financieramente sostenible. Por otro, la estructura de la economía se ha visto desequilibrada por el peso desproporcionado de la demanda militar impulsada por el Estado. Fin de la cita. ¿Sabes qué podría evitar una contracción así? Mantener la máquina de guerra activa invadiendo a otro vecino y saqueando su riqueza y recursos. La idea resulta aún más tentadora al recordar la gran desigualdad militar entre ambos países.
Hasta 2025, Rusia tiene 13 millones de militares activos y 2 millones en reserva en comparación con solo 40.000 y 50.000 respectivamente. En Kazajistán, el presupuesto militar de Rusia subió a 145.000 millones en 2025, mientras que Kazajistán solo asignó 52 millones. Se estima que Rusia aún posee entre 3.500 y 8.000 tanques tras sus grandes pérdidas en Ucrania. Mientras que Kazajistán tiene unos 350, no te sorprenderá saber que existen disparidades similares en cuanto a capacidades aéreas, de poder y navales en el Mar Caspio. Quizás la vulnerabilidad militar más importante para Kazajistán es la falta de un paraguas nuclear. Tras independizarse, Astana entregó voluntariamente las armas nucleares heredadas de la Unión Soviética y se volvió líder mundial en desarme. Si eso te suena extrañamente familiar, no lo estás imaginando. El Memorando de Budapest de 1994, firmado por Estados Unidos, Reino Unido y Rusia, hizo que Ucrania entregara sus armas nucleares a cambio de garantías. Promesas de que nadie invadiría nunca. Bueno, Kiev no fue la única capital incluida en ese acuerdo, Astana también fue signataria junto con Minsk, y todos sabemos lo efectivo que resultó ser ese memorando para garantizar la seguridad. Las lecciones históricas muestran que luchar en dos frentes es muy riesgoso. Si no nos creen, solo busquen la Operación Barbarroja. Los aliados se beneficiaron de la sobreextensión alemana. En esa ocasión, Moscú debería saber mejor que invadir otro país mientras está atascado en un atolladero en Ucrania. Sin embargo, la historia reciente demuestra que nunca digas nunca. Afortunadamente, sin embargo, Kazajistán ya está tomando medidas para tratar de mitigar esa amenaza. Antes de hablar de esas medidas, haré una breve pausa para contarte algo emocionante. A lo largo de los años, hemos recibido solicitudes de espectadores, algunas despectivas o vulgares. Una de ellas fue incluso una muestra de la erótica casera de un tipo. Y sí, eso realmente pasó. Principalmente recibimos preguntas de por qué no cubrimos más de las locuras que pasan en el mundo. Frontesco, nuestro servicio de suscripción, te ofrece un minuto extra de noticias sobre conflictos. Publicamos 2 videos y 2 artículos exclusivos por semana con contenido que no aparece en el canal principal. Como un análisis de si las fuerzas de apoyo rápido de Sudán sobrevivirían sin apoyo de Emiratos Árabes Unidos, novedades de la guerra civil en Myanmar o un análisis sobre el futuro de los buques de guerra tripulados. Básicamente, si te da un pequeño escalofrío ver mi cara mezclada con información sobre conflictos, suscribirte a France es el equivalente a un orgasmo intenso en la piel. ¿Quién escribió esto? Unas 5 al mes te da acceso a videos exclusivos y apoya este canal. Y el importante trabajo que estamos haciendo. Y con eso fuera del camino, volvamos a cómo Kazajistán podría ser capaz de evitar una invasión rusa. El término Gran Juego en Asia Central se usó en los siglos XIX y XX para describir la rivalidad geopolítica entre Gran Bretaña y Rusia. En la región, la competencia de grandes potencias se enfocaba en controlar recursos, seguridad territorial y prestigio global. Tras el colapso de la Unión Soviética, analistas han propuesto un nuevo gran juego en Asia Central entre Rusia, China y Occidente. Kazajistán, rodeado de buitres imperialistas, debe encontrar un camino que satisfaga sus necesidades. Después de todo, Kazajistán también es un jugador. Astana implementó una política estratégica multivectorial para equilibrar el poder geopolítico. Kazajistán surgió tras el colapso de la Unión Soviética como estado independiente, pero ha permanecido mucho tiempo en la esfera de influencia rusa. Esto fue particularmente evidente en cuanto al control continuo de Rusia sobre los recursos del país, con Astana heredando oleoductos y ferrocarriles de la era soviética construidos para abastecer a Moscú como un centro principal. Kazajistán tenía pocas opciones más que depender de Rusia para administrar estas redes y exportar sus hidrocarburos a mercados extranjeros. La geografía sin salida al mar del país, sin incluir el mar Caspio, que en realidad es solo un gran estanque, limitó aún más sus opciones. Tener frontera con el mar Caspio es mejor que nada, pero varios factores han limitado su efectividad para ampliar las opciones de exportación de Astana. Aunque se llama lago y no mar, los canales y ríos que lo conectan con el Mar Negro solo permiten barcos pequeños, y el bajo nivel del agua limita aún más el tamaño y capacidad de los barcos en el mar Caspio. Esto ha restringido el comercio de grandes volúmenes hacia la red oceánica global. Kazajistán solía enviar mercancías por tierra tras su independencia, ya que era más práctico. Moscú consolidó su economía presionando políticamente para que las nuevas rutas de oleoductos pasaran por Rusia.
Un ejemplo importante es el oleoducto del Caspio, que desde 2001 transporta petróleo del campo Tengiz en Kazajistán al puerto ruso de Novorossiysk en el Mar Negro. El oleoducto mueve 725 millones de toneladas de petróleo al año desde Kazajistán, siendo la principal vía de exportación kazaja. Sin embargo, no todo ha sido fácil, ya que Rusia ha utilizado interrupciones operativas como tácticas de influencia política y estratégica. De nuevo, todo esto suena un poco extrañamente familiar, ¿no es así? Analistas afirman que Rusia ha cerrado el oleoducto usando excusas como explosivos y daños por tormentas, castigando así a Kazajistán por no apoyar la invasión de Ucrania. El Kremlin está especialmente molesto, pues Putin cree que salvó a Tokayev en un intento de golpe de Estado. En 2022, Putin, por pura bondad de su corazón, aprobó el despliegue de tropas de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva para apoyar al gobierno kazajo. La Organización del Tratado de Seguridad Colectiva u Organización del Tratado de Seguridad Colectiva es básicamente una versión barata de la OTAN. Ofrece seguridad con defensa colectiva, fuerzas conjuntas e intercambio de inteligencia. Aunque, en la práctica, el marco básicamente es una forma de subordinar a todos los demás miembros a la voluntad de su fuerza militar más poderosa, Rusia. Y eso incluye intervenciones en 2022. El despliegue en Kazajistán fue ampliamente visto como un intento de atraer al país a la órbita de Rusia y demostrar la dependencia de Astana hacia Moscú. Como señaló Catalina Putz en The Diplomat, si Putin pensó que ganó el apoyo de Tokayev con el despliegue de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, se equivocó. Aunque Kazajistán no ha llegado al punto de condenar y sancionar a Rusia por Ucrania, se ha mantenido en una neutralidad firme. Astana se comprometió a no ayudar a Rusia a evadir sanciones, pero permite la entrada de empresas rusas que buscan mudarse. Fin de la cita. Al final, la estrategia de presión y persuasión de Rusia fue contraproducente. Esto se debe a que el control persistente ejercido por Moscú ha impulsado a Astana a adaptar su política exterior y explorar oportunidades con otros socios comerciales menos dependientes. El objetivo no es sustituir a Rusia, sino mantenerla distante, ampliar opciones estratégicas y reducir la dependencia y explotación. El aumento del comercio entre ambos países desde el inicio de la guerra en Ucrania lo demuestra. El ascenso de China como superpotencia económica coincidió convenientemente con la aparición de Kazajistán como un estado independiente postsoviético. Como vecinos históricos en la ruta de la seda, ambos buscaron aprovechar los beneficios de las relaciones bilaterales en seguridad y comercio. Después de establecer relaciones diplomáticas en 1992, Kazajistán expresó su apoyo a las reclamaciones territoriales de China bajo la política de una sola China. Más tarde, ambos países resolvieron su disputa fronteriza de la era soviética mediante acuerdos concluidos en 1998, con Pekín adoptando una economía capitalista y su papel como fábrica del mundo. China consumía enormes recursos naturales para su desarrollo. El consumo de combustibles fósiles aumentó en promedio un 53% anual entre 1970 y 2008. Para ayudar a satisfacer este apetito, durante los años 90 se firmó una serie de acuerdos bilaterales de cooperación para sentar las bases del desarrollo de recursos y el comercio entre China y Kazajistán. El lanzamiento del Shanghái 5 en 1996 reforzó los lazos políticos y de seguridad de Kazajistán con China y otros miembros, facilitando relaciones más estrechas. Tras la asociación estratégica en 2005, China incrementó sus inversiones en el sector energético de Kazajistán durante la década de 2000. Ese año se terminó el oleoducto Atarsu-Alashkhan-Kol, el primero en unir ambos países. El éxito del proyecto y la necesidad de Astana de depender menos de Rusia, sumados al fuerte interés de China por recursos energéticos, convirtieron a Kazajistán en candidato principal para la Franja y la Ruta, concebida por Pekín como un cinturón económico de la Ruta de la Seda. Seguía aproximadamente la histórica ruta comercial homónima. La iniciativa de la Franja y la Ruta convirtió a Kazajistán en un corredor clave entre China, Asia Central y Europa. Desde entonces, la iniciativa se ha expandido de manera dramática, llegando a todos los rincones del mundo. La expansión en Kazajistán ha sido tan grande que a menudo se le llama la hebilla de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Y Astana obtiene beneficios reales de la iniciativa de la Franja y la Ruta, atrayendo 23.000 millones solo en los primeros 6 meses de 2025. El presidente Tokayev ha enfatizado repetidamente el compromiso de Kazajistán con el esquema, afirmando durante una cumbre en mayo de 2023 que, cito, como el vecino más cercano y socio confiable de China, continuaremos participando activamente en la construcción conjunta de la Franja y la Ruta y participando activamente. Cuentan con el complejo de aluminio de 12.000 millones financiado por China, el gasoducto China-Asia Central de 1.300 kilómetros, el parque solar de 100 megavatios, además de líneas ferroviarias y puertos secos.
Honestamente, hay tantas cosas que China ha construido en Kazajistán que tuvimos que eliminar casi todo del guión. Para evitar que este video se alargue como la frontera entre Kazajistán y Rusia, lo importante es que estos proyectos diversificaron las rutas de exportación de Kazajistán y redujeron la influencia rusa en los flujos energéticos. Sin embargo, también es importante señalar que, a pesar de que las iniciativas de la Franja y la Ruta pintan un panorama optimista del progreso, la realidad suele ser mucho más matizada. Un estudio de 2023 en el Journal of Chinese Affairs mostró que la mayoría de los universitarios kazajos rechazan la influencia de la Franja y la Ruta en su país. Los autores señalan que, a medida que crece la presencia económica de China en Asia Central, también aumenta el descontento en la región, especialmente en Kazajistán, hacia este tipo de participación. Fin de la cita. La oposición surgió por la idea de que los trabajadores chinos quitan empleos y China explota los recursos de Kazajistán. El poder militar de China y el internamiento de musulmanes en Xinjiang también fueron identificados como fuentes importantes de temor. Estas preocupaciones han generado muchas protestas. En noviembre de 2025, 12 personas fueron encarceladas por una protesta inusual donde quemaron una foto de Xi Jinping. Los manifestantes acusaron a China de orquestar la desaparición de un ciudadano kazajo en julio, después de ser arrestado por funcionarios fronterizos en Xinjiang. No creas que todos los proyectos de la Franja y la Ruta han sido un éxito. Solo observa la red de tren ligero de Astana, que buscaba conectar puntos clave de la capital y aliviar el tráfico que la afecta. En 2014, un contratista chino recibió la tarea de construcción. Sin embargo, el proyecto sufrió dificultades financieras, incluyendo la mala asignación de más de 200 millones en un banco que quebró. Aunque el trabajo se reanudó en 2023 con más de 100 millones asignados por el gobierno de Kazajistán, el proyecto se volvió símbolo de los retos y controversias de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Aunque hubo contratiempos, hay evidencia de que Astana se acercó más a Pekín en 2023. China incluso superó a Rusia como el principal socio comercial de Kazajistán. Pero ¿cómo es que los extravagantes proyectos de la iniciativa de la Franja y la Ruta realmente protegen a Kazajistán de una invasión rusa? Bueno, para decirlo sin rodeos, los intereses chinos mantienen a Rusia bajo control. No es ningún secreto que Rusia se ha ido aislando cada vez más del escenario mundial desde que lanzó su invasión a Ucrania. Al deteriorarse las relaciones con Occidente, Moscú fortaleció lazos económicos, diplomáticos y militares con China. Sin embargo, como la asociación es más relevante para Rusia, el poder se inclina hacia Pekín, permitiendo a China fijar el ritmo y rumbo de la cooperación. Moscú sabe que desestabilizar la región y amenazar inversiones chinas podría provocar represalias, por lo que los intereses de China en Kazajistán disuaden una invasión. Las respuestas probablemente implicarían aprovechar la dependencia de Rusia del comercio con China, imponiendo aranceles, sanciones o recortes en las compras para presionar a Rusia a cambiar de rumbo. También se puede decir que una invasión rusa a Kazajistán favorecería a China. Un nuevo conflicto como Ucrania mantendría ocupados a Moscú y podría permitir que China expandiera discretamente su influencia económica y diplomática en otros lugares a costa de Moscú. China podría aprovechar una Rusia o Kazajistán debilitadas para obtener condiciones favorables en futuros acuerdos, aparentemente bajo el pretexto de estabilizar la región. Como las cosas van bien para Pekín, China probablemente prefiera que Rusia no ataque a uno de sus socios clave. Para Rusia, enemistarse con Pekín tendría consecuencias estratégicas mayores que los posibles beneficios de invadir Kazajistán, por lo que probablemente no valga la pena el riesgo. Además, Kazajistán es miembro de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, liderada por Rusia, y que el principal miembro invada a otro afectaría su imagen pública. Pero una pequeña advertencia aquí: las decisiones de política exterior rusa no siempre son lógicas. Como dijimos, invadir Ucrania fue una decisión imprudente. Cuando todo el poder de una nación está concentrado en las manos de un anciano obsesionado con pasar a la historia como el Pedro el Grande Calvo, a veces la lógica sufre el mismo destino. Como élites rusas, se va por la ventana. Con China y Rusia compitiendo por influencia en Kazajistán, surge la pregunta: ¿el nuevo gran juego es simplemente una carrera entre dos? Cuando el ex embajador de Estados Unidos en Uzbekistán y Kazajistán, Daniel Rosenblum, advirtió que Washington perdió influencia en Asia Central ante Rusia y China. No era hipérbole. Tras eliminar la ayuda de Estados Unidos y recortar Voz de América y Radio Europa Libre, las acciones de la administración Trump mostraron menor interés en Asia Central.
Aunque la administración de Biden consideró la región una prioridad menor, sí hubo esfuerzos de involucramiento. Incluyó la primera cumbre entre los 5 estados de Asia Central y Estados Unidos en septiembre de 2023. Al margen de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y una visita del entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a Kazajistán y Uzbekistán en el mismo año. No obstante, recientes eventos sugieren que la administración Trump, siguiendo su patrón de inconsistencias, podría dejar de ignorar la región. En noviembre de 2025, Trump fue el primer presidente en recibir a los líderes de los 5 países de Asia Central en la Casa Blanca. Según los analistas, el acercamiento de Trump a Moscú y el alivio de las tensiones con Pekín han abierto la puerta para que los países que están más cerca de ambos puedan establecer lazos con Estados Unidos. Estas naciones han estado contentas de aprovechar otro contrapeso para tratar con Rusia y China. Como dijo el presidente Tokayev a los reporteros antes de la reunión, cito, Estados Unidos tiene derecho a estar presente en Kazajistán. La reunión continuó el esfuerzo iniciado por la administración de Obama para reunirse con los 5 países. La administración de Biden prometió en 2023 impulsar los derechos humanos y la riqueza mineral, mientras que Trump, al excluir los derechos humanos, facilitó hacer negocios con él. En el evento, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, anunció la venta de chips de inteligencia artificial de Nvidia, aviones y tecnología, y apoyó las iniciativas de Asia Central para diversificar energía y logística. Según The New York Times, aerolíneas de Kazajistán, Tayikistán y Uzbekistán comprarán decenas de aviones Boeing, y Kazajistán y Uzbekistán adquirirán maquinaria agrícola por miles de millones de dólares a John Deere. Kirguistán dijo que compraría servicios estadounidenses de construcción e ingeniería ferroviaria. Kazajistán anunció que comprará hasta 2.000 millones en chips de inteligencia artificial junto con OpenAI y Nvidia. Fin de la cita. Por lo tanto, Estados Unidos podría estar listo para desempeñar un papel cada vez mayor en Kazajistán, en alineación con la política exterior de múltiples vectores de Kazajistán. La Unión Europea aumenta rápidamente su presencia en Asia Central, especialmente en Kazajistán. La primera cumbre de Asia Central de la Unión Europea tuvo lugar en abril de 2025 en Uzbekistán, marcando un hito estratégico. El anuncio de un paquete de inversión de 12.000 millones de euros en la iniciativa Global Gateway impulsó aún más el impulso. Uno de los proyectos destacados anunciados es el proyecto de hidrógeno verde a gran escala del grupo Sven Energy de Alemania en Kazajistán, conocido como Eurasia 1, un complejo que se espera produzca alrededor de 2 millones de toneladas de hidrógeno verde al año a partir de 2030, como lo resumió la firma de seguridad e inteligencia KCS Group, cito aquí. Para Kazajistán, la Unión Europea brinda diversificación política y acceso a mercados industriales y energéticos valiosos. Fin de la cita. Aunque la Unión Europea está intensificando su participación en Kazajistán, lo está haciendo en un entorno saturado y competitivo, donde otros actores importantes también están ampliando su presencia. La Organización de Estados Túrquicos, formada por Kazajistán, Turquía, Azerbaiyán, Kirguistán y Uzbekistán, ha fortalecido los lazos entre sus miembros, unidos por una herencia y cultura compartidas. La creación del Fondo de Inversión Túrquico en 2023 generó optimismo. Según el Times of Central Asia, el principal objetivo del Fondo de Inversión Túrquico es fortalecer las relaciones económicas y comerciales entre los países túrquicos. Fin de la cita. Sectores financiados: infraestructura, energía renovable, agricultura, turismo y tecnología de la información. La visión compartida entre los países túrquicos, junto con un enfoque creciente en la ruta de transporte del Corredor Medio, el comercio floreciente y nuevos proyectos conjuntos, sugieren un futuro prometedor para la integración regional y el crecimiento económico. Es improbable que los países túrquicos tengan tanta influencia en Kazajistán como China y Rusia. Sin embargo, mientras más hábil se vuelva Astana para diversificar sus alianzas e infraestructura, más difícil será para cualquier potencia individual dictar el destino del país. Por esta razón, Kazajistán también ha buscado ampliar sus lazos con Japón, Corea del Sur y los estados del Golfo, que están surgiendo como socios importantes en energía, infraestructura y tecnología. Debemos enfatizar que esta cobertura tiene límites, ya que Ucrania era un socio en crecimiento de Europa, América y China antes de la invasión rusa. Eso no disuadió al vampiro de rostro botoxeado en el Kremlin. Aunque Kiev recibió armas de América y Europa, ¿alguno de estos países estaría listo para apoyar y armar a Kazajistán igual? La diversificación puede beneficiar a Astana, pero no equivale a levantar un campo de fuerza en su frontera norte. En lo que respecta al nuevo gran juego y a protegerse contra una invasión rusa, Kazajistán ha mostrado su habilidad para cambiar las reglas con su política exterior de múltiples vectores.
Al maniobrar entre potencias rivales, sumar actores menores y proteger su soberanía y economía, Astana ha reducido la dependencia de otros países y desalentado una posible invasión en Kazajistán. Aunque la geopolítica cambia rápido y no quiero tentar al destino, hay que reconocer el mérito de Astana. Mantener relaciones constructivas simultáneamente con Rusia, China, Estados Unidos, la Unión Europea y el mundo túrquico no es poca cosa. Sin embargo, como un acto de circo de malabares con platos, ese equilibrio es delicado. Y mantener el equilibrio será un desafío constante que podría verse desestabilizado por acontecimientos geopolíticos externos. Es una forma elegante de decir que, pese a los esfuerzos de Astana, el futuro podría traer solo vajilla rota. La geopolítica es voluble. Si las cosas se complican para Putin en el ámbito interno, no sería raro que un déspota desesperado intentara cambiar la situación con un movimiento contra Kazajistán. Además, si se considera que la puerta a la reconciliación con Occidente ya pasó el punto de no retorno, podría preguntarse a sí mismo, ¿por qué detenerse ahora? ¿Y si China se ve envuelta en una escalada con Taiwán en el estrecho? Lo que pase en Kazajistán puede ser solo una distracción menor para Pekín, pues Kazajistán intenta reducir su dependencia de un solo actor. Expandir rutas comerciales, atraer inversiones diversas y ser un actor neutral y pragmático será clave para mantener la autonomía estratégica y la estabilidad a largo plazo. Sin embargo, en el juego de alto riesgo de la geopolítica euroasiática, un solo error podría inclinar la balanza y hacer que todo el acto circense se venga abajo. Y Astana solo necesita mirar a Ucrania para ver cómo podría ser un resultado así. Gracias por vernos.